A principios de este año de 2017, la editorial Wiley ha publicado un libro titulado Psychological Science Under Scrutiny, que se podría traducir como la ciencia psicológica bajo lupa. Y este libro es una gran apuesta para la mejora de la práctica psicológica por medio de la mejora de la metodología. De hecho, un número de autores de renombre han contribuido a cada uno de los capítulos. Y hay un capítulo en particular, el capítulo 8, que me llamó la atención, con los autores Weyenmakers y colaboradores, y que lo titularon The Need for Bayesian Hypothesis Testing in Psychological Science. Algo así como la necesidad de test de hipótesis bayesianos en la ciencia psicológica. Yo ya he escrito un comentario que he publicado este año acerca de ese capítulo y voy a dedicar unos 3 vídeos a comentar de forma audiovisual acerca de lo mismo, y esos 3 vídeos se agrupan dentro de lo que sería un comentario sobre la filosofía de la ciencia. La idea principal de Weyenmakers y colaboradores es que los test frecuentistas, todos estos que generan el valor P y están usados en psicología, dicen estar basados en una lógica modus tollens, pero para ellos esto es inconsistente, en el sentido de que no realmente van con esta lógica. Modus tollens es un silogismo lógico formal basado en negar una teoría por medio de negar las expectaciones que se basan de esa teoría. Básicamente tenemos un antecedente del que se generan ciertos consecuentes, y si negamos los consecuentes también estamos negando los antecedentes. Y voy a enseñarlo rápidamente el formato aquí. Desde el punto de vista de los test de significación, pues tenemos una hipótesis nula como teoría y una expectación, que si los resultados no sean significativos, si esa hipótesis nula es correcta. Por lo tanto, si obtenemos un significado o un resultado significativo, esto negaría la expectación de la teoría, y por tanto podríamos decir que la hipótesis nula no es correcta. Para Weyenmakers y colaboradores, esta lógica es correcta y se podría mantener, pero ellos aducen que esta no es la realidad científica de la investigación que hacemos, porque los datos que obtenemos son probabilísticos, y cuando añadimos probabilidad a la consecuencia, el modus tollens no se puede mantener lógicamente. Ellos utilizan como ejemplo el siguiente: si un individuo es un hombre, este individuo tiene muy poca probabilidad de ser papa. Digamos que ahora llegamos a saber que Francis es papa, que por tanto tendríamos que concluir que Francis tiene poca probabilidad de ser un hombre. Y obviamente, dado lo absurdo de esta conclusión, Weyenmakers y colaboradores dicen que, dado que esta probabilidad es la que refleja la realidad científica, una conclusión tal como la de que darle una baja probabilidad a la hipótesis no es igualmente absurda. Lo que quiero tratar en este vídeo es si este análisis que hacen Weyenmakers y colaboradores se mantiene realmente. En particular,
si el consecuente realmente está negando, si la segunda premisa realmente está negando el consecuente. Ok, y como podemos ver, voy a enseñarlo aquí rápidamente. Tenemos en la primera premisa, pues el enunciado. Si un individuo es un hombre, tiene poca probabilidad de ser papa. Digamos vamos a traducir esa poca probabilidad con un número. Digamos que tiene un 1% de probabilidad de ser papa. Sabemos que la probabilidad es mucho menor, pero solo por razones didácticas, ¿ok? Entonces, si un individuo es un hombre, tiene un 1% de probabilidad de ser papa. Una baja probabilidad de ser papa. Y llegamos a conocer en la segunda premisa que Francis es papa. Podemos concluir con este conocimiento en la segunda premisa que Francis tiene poca probabilidad de ser un hombre. A mí me parece que no, por el simple hecho de que la segunda premisa, el conocer que Francis es papa, no niega realmente el antecedente, porque Francis es papa a pesar de la poca probabilidad que tenía de serlo. Es decir, Francis tenía una probabilidad de 1% de ser papa, aún siendo hombre, y esta probabilidad se ha realizado. Es decir, es como si, digamos que a Francis le tocó la lotería. El siguiente ejemplo lo pongo aquí. Bueno, este ejemplo dice lo mismo. Si una mujer es americana, tiene una baja probabilidad de ser también un miembro del Congreso. Pero digamos que conocemos o llegamos a saber que Tracy es un miembro del Congreso. Podemos concluir realmente que Tracy tiene poca probabilidad de ser americana. Pues es lo mismo. Estamos de nuevo en un conocimiento con la segunda premisa de información que solo confirma el consecuente. Y lógicamente no hay una válida conclusión lógica por medio de afirmar el consecuente. Solo se puede negar el consecuente. Y como no lo estamos negando, no se puede llegar a concluir lógicamente nada a partir de este silogismo. Y finalmente, el tercer ejemplo que utilizan es el de que si una persona no tiene percepción extrasensorial, pues tiene muy poca probabilidad de ganar en el casino. Y bueno, conocemos que Juan gana en el casino y por tanto hemos de concluir que Juan probablemente tiene percepción extrasensorial. Pero lo mismo, no podemos concluir esto porque la segunda premisa de que Juan gana en el casino es, como digamos, le tocó la lotería, solo confirma que ha ganado a pesar de tener una baja probabilidad de haberlo hecho. O sea que como se puede ver en estos tres ejemplos, el consecuente de la teoría no se llega a desmentir en la segunda premisa y por tanto no tenemos base lógica para concluir nada a partir de esto. Lo pongo aquí enseguida. O sea, que la segunda premisa no contradice el consecuente y por lo tanto, lógicamente, no podemos concluir nada de una forma lógica formal. Ahora, ¿por qué hay este conflicto lógico que los autores señalan? A mí me parece que es porque confunden el valor P observado, el valor de la probabilidad muestral, con lo que realmente se hace en los test en los test frecuentistas. Y es que la lógica formal de los test frecuentistas está basado en el nivel de significación y no en el valor P por sí mismo. Es decir, como enseño aquí rápidamente en una imagen,
vemos que los test frecuentistas están basados en una hipótesis, la hipótesis nula. Y como solo está esta hipótesis, necesariamente se divide entre una región muy grande de valores P, que se tomarían como cayendo bajo la hipótesis nula, y otros, los valores mucho más extremos de la curva, que se tomarían como, que aun siendo parte de los valores nulos, se tomarían como evidencia necesaria de que la hipótesis nula no es correcta. Y como tenemos esa necesidad de dividir la misma hipótesis en estas dos secciones, el silogismo formal se basa en qué área caen los datos, no en la probabilidad de los datos mismos. O sea, que si la hipótesis nula es correcta, esperamos que los datos caigan en la región grande no significativa. O sea, si la hipótesis nula es correcta, los resultados serán no significativos. Y si los resultados caen en la otra región y por tanto son significativos, hemos de concluir que la hipótesis nula no es correcta. Y por tanto, el modus tollens se mantiene de manera coherente. Y en ello, pues, contradigo lo que dicen los autores William Makers y colaboradores. Now, es importante que recordemos que es el nivel de significación y no el valor P por sí mismo el que determina la validez lógica del silogismo. Pero el valor P depende del investigador. Si uno utiliza un nivel convencional de 5%, ok, pero si uno no está conforme con eso, puede utilizar un nivel mucho más bajo, del 1% o del 1 por 1000 incluso. Y si han seguido mis vídeos, hace poco comenté sobre esta nueva propuesta de utilizar el 5 por 1000. Es decir, que si uno no está satisfecho con un nivel convencional, un nivel de significación convencional, uno es libre de utilizar un nivel mucho más restrictivo si es necesario. Pero una vez que se ha decidido el nivel de significación a utilizar, es el nivel de significación y no el resultado P muestral el que va a determinar el silogismo. Y como tanto, los test frecuentistas, filosóficamente hablando, se basan en un silogismo modus tollens coherente.